Vamos a corregir las oraciones que tuvisteis que hacer ayer en casa. Lo que llamamos análisis sintáctico de oraciones. El análisis sintáctico lo vais a ver a lo largo de los cursos de quinto, sexto y luego en secundaria. Lo que vamos a ver ahora en cuarto o estamos viendo es lo más básico. Vamos entonces a proceder a corregir las cuatro, creo que eran 4 oraciones de ayer. La primera, mis padres nacieron en un pueblo de Sevilla. Lo primero que hay que buscar es el verbo. Ya sabéis que el verbo se puede conjugar. Si fuese el verbo comer, pues yo puedo decir yo como, tú comes, él come. Bueno, aquí, ¿qué palabra hay que parezca un verbo y que se pueda conjugar? Pues si la miráis, es nacieron, del verbo nacer. Yo nací, tú naciste, él nació. Por tanto, el verbo nacieron. No hay otra palabra que se pueda poner en ar, er, ir, como comer, vivir, saltar. Ahí la única que hay que es un verbo, es nacieron, del verbo nacer. Yo nací, tú naciste, él nació. Por tanto, ese es el verbo. Vale, una vez que ya tenemos el verbo, habrá que buscar cuál es el sujeto. Para ello vemos qué palabras coordinan con nacieron. O le podemos preguntar también al verbo, ¿quién nació? Es decir, ¿quién nació? O ¿quiénes nacieron? ¿Quiénes nacieron en un pueblo de Sevilla? Mis padres. Pues ese será el sujeto. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el sujeto en rojo. ¿Estamos seguros de que mis padres es el sujeto de nacieron? Una forma de comprobar es, aparte de preguntarle al verbo, ¿quién nació? Mis padres. ¿Quiénes nacieron? Mis padres. Es ponerlo, está en plural, ponerlo en singular. Imaginaros que en vez de mis padres soy yo. Yo nací en un pueblo de Sevilla. Si cambio el sujeto, se cambia el verbo. ¿A que sí? Por tanto, ese es el sujeto, el que va con el verbo. Ese es el sujeto. Dentro del sujeto hay un núcleo, o lo que es lo mismo, la palabra más importante. Como hay dos palabras, mis y padres, ¿cuál de ellas es la más importante? ¿Quién nació en el pueblo de Sevilla? Mis padres, ¿verdad? Mis es un determinante posesivo. Por tanto, el núcleo del sujeto, la palabra más importante de ese sujeto es padres, y ese es el núcleo. Ya tenemos el sujeto, mis padres, con su núcleo, padres. Bueno, pues todo lo demás dentro de la oración es predicado, incluido el verbo. El verbo siempre va a estar dentro del predicado, ¿de acuerdo? Fijaros que son como dos bandejas, una roja, que es el sujeto, y otra azul, que es el predicado. En las oraciones no hay nunca palabras que estén fuera del sujeto o fuera del predicado. Todas las palabras tienen que estar o en el sujeto o en el predicado, ¿de acuerdo? Y luego hay un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado. Vamos a ver otra oración. Las ventanas de la casa son de madera. Bueno, está un poquito más difícil porque aquí hay un verbo que se os suele olvidar. Siempre pensáis en comer, correr, saltar, jugar. Y hay un verbo aquí que no sé si lo habéis descubierto en los ejercicios. Para eso, id descartando. Ventanas. ¿Ventana es un verbo? ¿Es ventana tu ventana? No. Casa. Yo casa, tu casa, el casa. Tampoco. Madera. Yo madera, tu madera, el madera. ¿Qué palabra nos queda ahí que es el verbo? Pues precisamente de las poquitas que nos ha quedado es son. ¿No suena un verbo? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Qué verbo es ese? El verbo ser y estar, que en inglés es el verbo to be. Siempre se nos olvida esos dos verbos, el verbo ser y estar. Por tanto, el verbo son. Ese es el verbo. Vale. ¿Qué es algo? Ahí en esa frase, ¿qué es? Son de madera. ¿Qué es lo que es de madera? Vale. Las ventanas de la casa. Ese, por tanto, será el sujeto. ¿Que no estáis seguros? Pues lo que hemos dicho, vamos a hacer otra prueba, que es ponerlo en singular. La ventana de la casa
es de madera. Si cambio el sujeto, cambio el verbo. ¿Ocurre eso? La ventana de la casa es de madera. Sí, ¿verdad? Por tanto, sujeto, las ventanas de la casa. Dentro de ese sujeto, ¿cuál es el núcleo? Es decir, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Qué es lo que es de madera? ¿La casa o la ventana? La ventana, ¿verdad? Por tanto, ese es el núcleo del sujeto. Ya tenemos el sujeto y su núcleo. Bueno, pues ya nos queda lo fácil. El resto de la oración, incluido el verbo, es el predicado. ¿De acuerdo? Ese es el predicado. ¿Correcto? Ya sabéis, no os olvidéis de los verbos ser y estar. Yo soy, tú eres, o yo estoy, tú estás. ¿De acuerdo? To be, en inglés. Vamos a ver esta. Vi ayer una película muy divertida. Lo mismo, vamos a buscar el verbo. Aquí, ¿qué es lo que hay de acción o de hacer algo y que además se puede poner en yo, tú, él, con los pronombres? Pues sí, vamos buscando. Ayer no, termina en er, pero no es yo ayer, tú ayer, él ayer. Si vais descartando palabras, la que nos queda es vi. Del verbo ver. Yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos. Vale. ¿Quién vio ayer una película muy divertida? Pues no lo pone, pero está claro. Vi ayer una película muy divertida. ¿Quién? Yo. Lo que pasa es que, como se entiende, no lo ponemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos un sujeto omitido. Y lo hemos puesto por eso entre paréntesis, porque no estaba en la oración, sino que lo pongo yo, la que está escribiendo. Ese es el sujeto. Como hay una sola palabra, pues el núcleo es también esa sola palabra. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, predicado. ¿De acuerdo? Fijaros, no hay ninguna palabra que esté fuera del sujeto o fuera del predicado. Importante, el verbo siempre dentro del predicado. Vemos esta. Llegarán los regalos de tu abuela mañana a primera hora. ¿Cuál es el verbo? Lo pensamos un poquito, que además lo tenéis hecho de casa. Pues el verbo llegarán. Yo llegaré, tú llegarás, él llegará. Nosotros llegaremos, vosotros llegaréis y ellos llegarán. Del verbo llegar. ¿Qué llegará? ¿Qué llegará? Los regalos de tu abuela. Ese, por tanto, es el sujeto. Fijaros que en este caso el sujeto está en medio. Ya sabéis que el sujeto puede estar al principio, en medio o al final. De todas esas palabras, bueno, vamos a comprobar que es de verdad el sujeto. Lo podemos poner en singular. El regalo de tu abuela, el regalo de tu abuela llegará. Si cambio el sujeto, cambia el verbo. También está bien. Los regalos de tu abuela, de ahí, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Qué es lo que llegará mañana? ¿Qué llegará? ¿Mi abuela o el regalo? Los regalos, ¿verdad? Por tanto, la palabra más importante, regalos. Ese es el núcleo. Los regalos de tu abuela llegarán mañana a primera hora. Ya tenemos el sujeto con su núcleo. Pues todo lo demás, todo lo que sobra, es predicado. Lo que pasa es que el predicado se nos ha quedado dividido en dos trozos. No pasa nada. Este es el predicado y esto también es parte del predicado. Porque es una oración que puedo cambiarla en el orden. Puedo también escribir los regalos de tu abuela llegarán mañana a primera hora y en este caso nos habría quedado como las oraciones anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la corrección. Seguiremos haciendo oraciones. Es un tema importante y además que se ampliará en quinto, sexto y en la secundaria. Hasta luego.